Amigos, bienvenidos a un video más, aquí, en su canal, Historia y Leyendas de Culiacán, en el que en esta ocasión les presento una charla que sostuve con don Ángel Gómez, en la ciudad Gómez Palacio Durango, durante las vacaciones de 1976. Apenas hacía unos meses que había tenido una jugosa charla con doña Rosa Elvira en Sinaloa, sobre su relación con el general sinaloense Rodolfo Fierro, de quien hasta entonces yo ignoraba todo, charla que posteriormente me serviría para escribir mi libro, La Rosa de Fierro, y bueno, con el afán de saber más sobre este enigmático personaje, aproveché mis vacaciones para ir en busca de más datos a la región lagunera, que fue una de las regiones en las que dicho general más anduvo, y la siguiente charla es una de las muchas que pude obtener, con gente de la región, y que pude grabar con mi pequeña grabadora de bolsillo que aún poseo, así que sin más preámbulo vamos al intro y al video. Don Ángel Gómez. Recuerdo bien aquella tarde, una tarde polvorienta, calurosa y seca como solo saben ser las de la región lagunera. Yo era apenas un joven de mirada curiosa, ayudante en la estación de trenes de un pequeño pueblo al norte, y sin saberlo, estaba por presenciar un capítulo que quedaría grabado en mi memoria para siempre. Aquel día, el general Rodolfo Fierro llegó a la estación como un huracán. Su porte era inconfundible, alto, con una presencia que imponía respeto y temor por igual. Vestía su uniforme militar con orgullo, pero había algo en sus ojos que desbordaba una mezcla de frialdad y pasión desmedida. El carnicero, le decían algunos, y no sin razón. Su fama como uno de los hombres más letales del ejército villista le precedía. Fierro era originario de Charay, un pueblo humilde como tantos otros en el fuerte, Sinaloa. Antes de unirse a la revolución, había sido ferrocarrilero, y tal vez fue eso lo que lo trajo aquel día a nuestra pequeña estación. Cuando lo vi bajar del tren, su rostro serio parecía esculpido en piedra. A su lado, un grupo de soldados rudos y curtidos por la guerra lo escoltaba, pero ninguno osaba mirarlo directamente a los ojos. Pancho Villa no estaba lejos. El general llegó poco después, a caballo, como era su costumbre. Villa, con su característica figura robusta y ese bigote que parecía una extensión de su carisma, tenía una energía distinta. Era un líder que inspiraba tanto lealtad como miedo, y su relación con Fierro siempre me pareció un misterio. Eran polos opuestos. Villa, a pesar de sus muchas contradicciones, podía ser generoso y visionario, mientras que Fierro era el brazo implacable de la justicia y el terror. Ese día, hubo un incidente que definió para mí el carácter de ambos hombres. Una disputa se desató entre un comerciante local y uno de los soldados de Fierro. El comerciante, un hombre de mediana edad, se negó a entregar una carreta de maíz sin recibir el pago correspondiente. Fierro, que había estado observando la escena desde la sombra de un árbol, se acercó lentamente. Su presencia hizo que todos guardaran silencio. Sin mediar palabra, sacó su pistola y disparó al aire, como si el sonido del disparo fuera suficiente para resolver la discusión. ¿Cómo se atreve a cuestionar a mis hombres?, rugió Fierro. Este maíz ahora pertenece a la causa. El comerciante se quedó petrificado, y por un momento creí que Fierro lo mataría allí mismo. Pero antes de que pudiera actuar, Pancho Villa intervino. Bajó de su caballo y se acercó a Fierro, colocándole una mano firme en el hombro. Rodolfo, calma, dijo Villa con un tono que combinaba autoridad y paciencia. No estamos aquí para enemistarnos con el pueblo. El maíz es necesario, sí, pero se le pagará a este hombre lo justo. Fierro apretó los dientes y asintió con un leve movimiento de cabeza, aunque era evidente que no estaba de acuerdo. Villa siempre tenía esa capacidad de calmar la tempestad, de imponer su voluntad sin necesidad de recurrir a la violencia inmediata, al menos no siempre. Era un contraste curioso,
porque también sabíamos que, cuando la situación lo requería, Villa podía ser tan implacable como Fierro. La escena terminó sin derramamiento de sangre, pero me dejó pensando en la dinámica entre ambos generales. Durante los meses que siguieron, tuve la oportunidad de observarlos en varias ocasiones. Fierro era el ejecutor, el hombre que hacía el trabajo sucio que otros no se atreverían a hacer. Su lealtad hacia Villa era incuestionable, pero también había un lado oscuro en el que parecía crecer con cada batalla, con cada ejecución. Una vez, escuché a un viejo revolucionario decir que Villa necesitaba a hombres como Fierro para mantener el orden en su ejército. Era una época de caos, y en el caos, los hombres duros prosperan. Pero también me pregunté si Villa alguna vez temió perder el control sobre Fierro. Era una pregunta que nadie se atrevía a hacer en voz alta. Con el tiempo, la revolución avanzó, y con ella, los desmanes de Fierro se hicieron más notorios. Cuentan que una vez lanzó a un prisionero desde un tren en marcha, solo para demostrar su punto. Y sin embargo, Villa nunca actuó directamente contra él. ¿Era porque lo necesitaba? ¿Por qué lo consideraba indispensable para la causa? O tal vez, en el fondo, Villa entendía que la revolución no era un camino limpio, que para lograr el cambio soñado se requerían sacrificios y hombres como Fierro. Años después, cuando la guerra finalmente empezó a desmoronarse, me enteré de la muerte de Rodolfo Fierro. Dicen que se ahogó en un pantano mientras intentaba cruzarlo a caballo, cargando oro saqueado. Fue un final irónico para un hombre tan temido, un recordatorio de que ni siquiera los más feroces son inmunes a la fragilidad de la vida. Pancho Villa, por su parte, continuó su lucha hasta el final, convirtiéndose en una leyenda que sería recordada por generaciones. Hoy, cuando cierro los ojos y pienso en aquellos días, no puedo evitar sentir una mezcla de fascinación y horror. La Revolución Mexicana fue un torbellino de esperanzas y tragedias, y en medio de ese torbellino, estaban hombres como Rodolfo Fierro y Pancho Villa, dos fuerzas opuestas que, de alguna manera, lograron coexistir por un tiempo. Y yo, un simple espectador, fui testigo de su historia, una historia que aún resuena en los ecos del pasado. Bueno amigos, pues esa es, como les digo, una de las muchas charlas que sostuve en esa ocasión con gente mayor que entrevisté en la región lagunera, con relación al general Rodolfo Fierro. Si les gustó háganmelo saber, lo mismo que si les gustaría escuchar algunas charlas más para ponerme a transcribirlas. Les aclaro que todo ese material es inédito, pues nada de él utilicé en mi libro de La Rosa de Fierro para no mezclar la información, aunque bien se pudo haber complementado, pero en fin, espero sus comentarios.